Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy aquí para traerles un vídeo que prepúrense porque va a explotar. Lo escucharon bien, va a ser un bombazo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que involucra a dos de los nombres grandes, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Pero, ¿de qué copyright va este drama? ¿Por qué copyright digo que es explosivo? Pues porque vamos a hablar de una supuesta venganzas de Kerem Bürsin contra los amigos de Hande Erçel Rafael. ¿Lo pueden creer? Yo tampoco. Pero como siempre aquí les traigo toda la información superíndice 3n, los detalles, las especulaciones y por supuesto, mi opinión superíndice 3n. Antes de empezar y porque su copyright que les encantan estos temas y no quieren perderse ni un solo chisme, les pido que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierden ninguno de los vídeos que subo porque, como ya saben, aquí siempre estamos al tanto de lo que ocurre en el mundo de las celebridades, especialmente cuando hay drama de por medio. Y este vídeo es puro drama, se los aseguro. Ahora vamos a meternos en el meollo del asunto. Para entender esta historia, es importante que recordemos un poquito la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Para aquellos que no estén familiarizados, ellos fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como en la vida real. Su romance traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3n y se convirtieron en una de las parejas queridas de Turquía y de muchos pauses alrededor del mundo. Durante su relación superíndice 3n, Hande y Kerem compartieron momentos muy bonitos, fotos, viajes, apariciones públicas, se veían muy enamorados. Pero como suele pasar, la historia de amor tuvo su final. A principios de 2022, la noticia de su separación superíndice 3n conmocionó superíndice 3 a los fans. Aunque los detalles de la ruptura nunca fueron completamente claros, se rumoreó superíndice 3 sobre diferentes motivos, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presión superíndice 3 en medio tica. Pero como suele suceder en estos casos, la gente empezó superíndice 3 a especular. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Después copyright ese de la separación superíndice 3n, Hande Erçel Rafael comenzó superíndice 3 a ser vinculada con un empresario turco llamado Hakan Sabank. Y aquí es donde la historia se vuelve jugosas, porque supuestamente, Kerem Bürsin no habrá estado muy contento con esta situación superíndice 3n, especialmente por la estrecha relación superíndice 3n que Hande mantenía con su nuevo círculo social, que incluye a algunos amigos muy cercanos de Hakan. Y aquí es donde entramos en la supuesta venganzas de Kerem. Los rumores comenzaron a circular sobre una especie de boicotas o por lo menos, de un distanciamiento de Kerem hacia las personas cercanas a Hande. Se dice que desde la separación superíndice 3n, Kerem ha evitado participar en eventos o proyectos donde supiera que estarían presentes amigos o conocidos de Hande y por supuesto, Hakan. Esto claramente no ha pasado desapercibido para los medios y los fans. Pero, superíndice 3 se materializa esta supuesta venganza? Pues bien, aquí es donde entran en juego las redes sociales y los proyectos profesionales. Se ha especulado que Kerem, de alguna manera, ha bloqueado o se ha negado a trabajar con ciertas personas que son cercanas a Hande. Es decir, si alguien del círculo íntimo de Hande estuviera involucrado en un proyecto, Kerem podrá declinar la oferta o simplemente no mostrar interu copyright ese en participar. Por supuesto, estos son rumores, pero son rumores muy fuertes y que se han repetido en varios medios y en foros de fans. Además, también copyright se ha hablado de una distanciamiento en las redes sociales. Sabemos que Kerem y Hande dejaron de seguirse en Instagram, algo bastante común después copyright de una ruptura. Pero supuestamente Kerem también copyright habrá dejado de interactuar con personas que eran amigas de Hande o que estaban muy unidas a ella. Likes, comentarios, copyright todo eso se acabó superíndice 3. Por supuesto es importante aclarar que hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial de todo esto por parte de Kerem ni de sus representantes. Todo se basa en rumores, especulaciones y por supuesto, en la observación superíndice 3n de los movimientos de cada uno en la esfera pública. Pero ¿por qué copyright estos rumores tienen tanta fuerza? ¿Por qué copyright la gente cree en esta supuesta venganzas? Yo creo que hay varios factores que influyen en esto.
En primer lugar, la personalidad de Kerem. Conocemos a Kerem por ser un actor muy profesional, con una imagen muy cuidada. Pero también Copyright N sabemos que es una persona con carácter, y que tiene sus propias ideas y opiniones. Es alguien que no suele esconder sus sentimientos, y que no duda en expresar lo que piensa. Entonces la gente al conocer esto podrá interpretar ciertos comportamientos como una forma de reacción superíndice 3N. En segundo lugar, la relación superíndice 3N que tuvo con Ande. Los fans quedaron muy decepcionados cuando terminaron. Verlos juntos era como ver un cuento de hadas y, de alguna manera, muchos aún no han superado la separación superíndice 3N. Por eso cualquier acción superíndice 3N de Kerem que pueda interpretarse como asoerechazoas hacia el círculo de Ande, es vista como una especie de asoevenganzas, una forma de mantener la distancia. Y por supuesto, la naturaleza de las redes sociales. En Internet las cosas se magnifican, y un simple like o un comentario pueden generar un revuelo enorme. Los fans analizan cada detalle, cada publicación superíndice 3N, cada movimiento. Y es muy fácil sacar conclusiones precipitadas o darle una interpretación superíndice 3N que no necesariamente es la correcta. Entonces, es cierto que Kerem Bürsin estu, asoevengu, doseas de los amigos de Ande Eru Rafael. Honestamente no lo su copyright. No tengo pruebas concretas ni confirmaciones oficiales. Pero lo que su copyright es que los rumores existen, que tienen mucha fuerza, y que se basan en una serie de observaciones y especulaciones. Es posible que Kerem simplemente es tu copyright manteniendo su distancia por respeto, o por comodidad. O tal vez simplemente es tú siguiendo su camino, sin darle demasiada importancia a lo que pasa a su alrededor. Lo cierto es que esta historia nos demuestra lo mucho que los fans se involucran en la vida de sus ídolos. Y también Copyright N nos muestra el poder de las redes sociales para generar rumores y especulaciones. Ahora bien, me gustaría dar mi opinión superíndice 3N personal sobre este tema. Como fan del trabajo de Kerem, creo que es un actor muy talentoso y profesional. Creo que ha sabido manejar su carrera con inteligencia y que ha sabido mantenerse en la cima. Y también Copyright N creo que es una persona con derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Si con diéresis Copyright L decide mantenerse alejado de ciertas personas, es su derecho. Y no creo que eso lo convierta en una persona que se es tu copyright a soevengandoas de nadie. Por otro lado, entiendo la curiosidad de los fans, y la necesidad de saber qué copyright pasa en la vida de las celebridades. Pero creo que es importante ser respetuosos, y no caer en la especulación superíndice 3N sin fundamentos. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Kerem estu tomando represalias contra los amigos de Ande? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? Díganme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. ¿Qué copyright otras teorías tienen? ¿Han notado algo que pueda confirmar o desmentir esta supuesta venganza? Compartan todo lo que sepan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta investigación superíndice 3N, que les haya parecido interesante y entretenida. Me gusta mucho hablar de estos temas, porque son muy apasionantes. Recuerden que el mundo del entretenimiento es lleno de rumores, chismes y especulaciones. Y nosotros como fans tenemos derecho a estar informados, pero siempre con un criterio. En resumen, hoy hablamos de la supuesta asoevenganzas de Kerem Bürsin contra los amigos de Ande Eru Rafael. Revisamos la historia de la pareja, analizamos los rumores, y compartimos nuestras opiniones. Aunque no hay pruebas concluyentes, los rumores continúan circulando, y es el morbo el que nos mantiene atentos a este tipo de historias. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, darle un gran me gusta si les gustó superíndice 3. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3. Chao, chao.